Nos adoptó y nos aceptó. Muy bien, muchas gracias. Vamos a leer esta porción y luego orar y poder ir estudiando lo que Dios quiere decir. Voy a leer desde el versículo 1 una vez más. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. En este día queremos ser edificados por medio de ella, Señor. Queremos ser confrontados también, Señor, por medio de ella. Señor, tu palabra dice de sí misma que es viva, es eficaz, es más cortante de la espada de dos filos. Señor, que el día de hoy pueda tu palabra penetrar nuestro corazón, penetrar nuestra vida, penetrar nuestra mente, Señor, y la renueve, Señor. Señor, queremos pensar como tú, queremos vivir como tú, queremos conocerte más, Señor, en este día. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Hablamos acerca de ser cómo Él nos bendijo con toda bendición espiritual y cómo nos escogió antes de la fundación del mundo. Y ya esas dos cosas nos han sorprendido, ¿verdad? Porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual, Él nos escogió antes de la fundación del mundo, y con esto no tenemos nada que ver nosotros, sino que Él lo hizo por el puro afecto de su voluntad, porque así Él quiso. Y hoy veremos dos cosas más que ha hecho el Padre por nosotros, así, con esta misma sentido, porque Él quiso, porque a Él así le plació hacerlo. Y dice ahí en el versículo 5, que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Adoptados hijos suyos. Sí dice ahí nos predestinó. Él en su presciencia, dice en Pedro, ¿no? Él nos escogió, nos eligió, pero nos eligió con un propósito: ser adoptados hijos suyos, ¿no? Entonces, pensando en esto, el ser adoptado en nuestra cultura como que de repente es mal visto, porque de repente dices, él es hijo adoptado, pero en realidad un hijo adoptado es un hijo muy amado porque fueron por él y lo escogieron, ¿no? Es un hijo adoptado, no es tu sangre, pero es tu hijo, y se le da todos los derechos de un hijo natural, un hijo adoptado. Ahora la Biblia me dice que nosotros hemos sido hechos eso, hijos adoptados de Dios. Mira lo que dicen varios versículos al respecto. Juan capítulo 1, en el Evangelio de Juan explica quién es Jesús, cómo Él es la luz verdadera, cómo Él es el verbo que creó todas las cosas, y cómo ese verbo se hizo carne entre nosotros. Y cuando Él vino, dice, Él vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Él vino a los judíos, pero los judíos no le recibieron. Pero luego me dice aquí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces aquí me dice esto: todos los que le recibieron. ¿Cuántos? Todos. ¿Qué tienen que hacer? Recibirlo, ¿no? Pero no solamente recibirlo, dice aquí, a los que creen en su nombre, a los que han depositado su fe en su nombre. ¿Alguien se acuerda qué significa esto de en su nombre? Lo hemos platicado antes. En su nombre significa en lo que Él ha hecho, en su carácter, en quién es Él.
Y Jesús dijo, Él es el Hijo de Dios. No solamente eso, sino que por sus méritos, por su vida, Él en la cruz del Calvario tomó nuestro lugar. Esos son sus méritos. Eso es lo que significa su nombre. Creer en su nombre significa creer que Él es el Hijo de Dios y creer que Él pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y dice este texto que los que le reciben, los que creen en su nombre, les dio la potestad, esto significa el derecho de ser hechos hijos de Dios. Al creer en Él, al recibirle, nos da el derecho de ser sus hijos, nos ha adoptado. Ahora, esto es interesante, porque por mucho tiempo en nuestra cultura, nuestros abuelitos que no conocían a Cristo, todos decían, ay, es que todos somos hijos de Dios. Pero en realidad la Biblia no me dice eso, que todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que creen en su nombre, los que le reciben, ¿verdad? Esos son los hijos de Dios. Entonces, en nuestra cultura tenía ese pensamiento de, todos son hijos de Dios, ¿no? Pero en realidad no. Todos somos creación de Dios, pero solo los que le reciben y los que creen en su nombre se les da el derecho de ser hijos de Dios. Pero checa lo que dice el siguiente versículo, Juan 1:12. Dice, estos no son engendrados de sangre, ¿no? Entonces, todos los que estamos aquí hemos sido engendrados de sangre, si no, no estaríamos aquí, ¿no? Nacimos de nuestra mamá y nuestro papá. Pero ser hijo de Dios no es ser engendrado de sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi papá es cristiano, entonces yo soy automáticamente cristiano porque soy un hijo de mi papá que es cristiano. ¿Eso es así? No. Ni siquiera porque yo sea pastor, mis hijas son cristianas porque yo sea pastor. No, tampoco. Los hijos de Dios no son engendrados de sangre. Esto es, no se pasa por la sangre el ser un hijo de Dios. No porque mi abuelito y mi papá, o mi bisabuelo, mi abuelo y mi papá son cristianos, yo automáticamente soy cristiano. No soy un hijo de Dios por sangre. Pero tampoco dice aquí por voluntad de carne. Esto quiere decir por mi propia voluntad, por mis esfuerzos, por lo que yo logre, por yo portarme bien, soy un hijo de Dios. La respuesta es no es por voluntad de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón. Esto quiere decir que un hombre diga, no, tú eres un hijo de Dios. No, aunque no creas, tú eres un hijo de Dios. No, así tampoco es. Sino aquí dice que somos engendrados por la voluntad de Dios. ¿Me ayudas a decir eso? Por la voluntad de Dios. Por eso somos hijos de Dios. Por su voluntad. No por sangre, no por voluntad de carne, no por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios somos hijos suyos. Ahí lo dice en Efesios 1, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Ahora, ¿cómo venimos a ser hijos de Dios? Mira lo que dice en Romanos capítulo 8. En Romanos 8 me dice de esta manera: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lo voy a leer de nuevo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo es primordial para que nosotros seamos sus hijos. Mira lo que dice el verso 15. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu que hemos recibido es un espíritu de adopción. Hemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos, ¿verdad? Es lo que leímos en Efesios 1. Bueno, el espíritu que hemos recibido es el espíritu de adopción, no un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de adopción. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de esto? Bueno, en la antigüedad en Roma había muchos esclavos. Entonces, además de tu familia, de la familia en Roma, tenían sus hijos naturales, también tenían esclavos dentro de su casa. Y estos esclavos servían dentro de la casa, hacían muchas cosas, pero solamente eran esclavos. Vivían en la casa de la familia, pero eran esclavos. No tenían ningún derecho en la casa.
Podían entrar a la casa, podían comer incluso en la cocina de la casa, pero no tenían ningún derecho como hijos, eran solamente esclavos. Pero había momentos en los que un ciudadano romano podía tomar a un esclavo y hacerlo su propio hijo. Y cambiaba su situación, ya no era un esclavo, ahora era un hijo. Y por eso aquí Pablo escribe esto: no recibimos un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de adopción. ¿Me ayudas a decir eso? Un espíritu de adopción. Y cuando recibimos ese espíritu de adopción, entonces podemos clamar: Abba, Padre. ¿Qué significa Abba, Padre? ¿Alguien sabe lo que significa Abba? ¿Papito o papi? ¿No? Eso es lo que significa. Hace unos meses fuimos de vacaciones a un lugar ahí en Cancún. Y para sorpresa de nosotros había muchos extranjeros, había gente hablando idiomas rarísimos, ¿no? Así que dices, ¿quién sabe qué están diciendo? ¿No? Y llegaron unas personas que parecían del Medio Oriente, árabes, ¿no? O de esa región. Y no estás tú para saberlo, yo para contarlo, pero bien gorditos todos, ¿no? Y estaban ahí sentados al lado nuestro, ¿no? Y de repente uno de los chicos gorditos, jóvenes, le decía a su papá, y lo único que yo entendía era esa palabra, le decía Abba, 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 ¿no? Y yo decía, esa palabra yo me la sé, ¿no? Y le está diciendo papi, papi, papi. Y era lo único que le entendía, no entendía ninguna otra cosa. Pero así le decía a su papá, Abba, 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 ¿no? Eso significa papi. Y dice que el espíritu de esclavitud no es el que Dios nos ha dado, es el espíritu de adopción. Y cuando recibimos ese espíritu de adopción, podemos decirle a nuestro Padre, Abba, Abba Padre, papito. Mira lo que dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El espíritu de Dios da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Mira lo que dice también en Primera de Juan, en el capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Entonces estamos viendo que Dios, el Padre, nos ha bendecido, nos ha escogido, y ahora estamos viendo que nos ha adoptado, ¿verdad? Primera de Juan 3, verso 1 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Amor es lo que nos ha dado. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Que poder entender la calidad y la cantidad de amor que Dios nos ha dado. Cantidad, pues muchísimo. Calidad, pues un amor de Padre. Mira lo que dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Qué padre es poder saber qué padre, ¿verdad? Qué padre es poder saber que tenemos un Padre, que ahora somos hijos, ¿no? ¿Se acuerdan cómo los discípulos llegaron con Jesús y le pidieron, enséñanos a orar? Y Jesús dijo, bueno, van a orar de esta manera. ¿Alguien recuerda la primera frase que dice Jesús cuando les enseña a orar a sus discípulos? Padre nuestro. Padre nuestro. Cuando Jesús enseñó eso, era realmente revolucionario. Estaba cambiando la mente de los judíos al decirles que cuando oraran de esa manera, Padre nuestro. Porque estaba hablando Jesús ahora de lo que vino a hacer. A través de su sacrificio, a través de lo que Jesús hizo, entonces cambia nuestra situación, cambia nuestra relación con Dios, y ahora tenemos un Padre en nuestro Dios. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Jesús no conoció pecado. Por nosotros fue hecho pecado. No solamente Él recibió nuestro pecado, fue hecho pecado. Dice, para que nosotros recibiésemos su justicia, justicia de Dios en Él. Entonces es un intercambio. Jesús es el Hijo de Dios. Es más, es el amado de Dios. Eso es lo que significa, ¿no?
amado. ¿Te acuerdas que ahí en Efesios 1 leímos esa palabra, el cual nos hizo aceptos en el amado? Jesús, siendo hijo de Dios, amado por el Padre, ¿no? Lo que hace es tomar nuestro lugar para que nosotros, de ser pecadores, seamos cambiados, ser sus hijos, y recibimos ese mismo amor de Dios como si lo diera a su propio hijo. Ahora nuestra situación ha cambiado, ahora somos hijos de Dios. La historia de Mefiboset ilustra muy bien esto. ¿Se acuerdan de la historia de Mefiboset? De cómo este hombre que tenía un problema en sus pies, ¿alguien se acuerda qué le había pasado? En una guerra como su nana salió con él y lo tiró. Salió corriendo, la nana lo agarró, tenía 4 o 5 años y ¡pum! Se le cayó y sus piernas se le rompieron y ahora no podía caminar y estaba escondido del rey David, pero el rey David lo manda a llamar y estaba escondido del rey David porque él pensaba que David lo podía matar porque era de la otra familia real, ¿no? Y entonces cuando llega con David, David le dice: no temas, ¿no? Te voy a regresar todo lo que era tuyo. Y dice, lo que era de Saúl. Dice, pero tú ahora vas a comer en mi mesa. Y entonces dices, wow, qué padre ser invitado a la mesa del rey. Qué padre es eso, ¿no? Que te inviten a una mesa de honor, a una mesa donde hay personas importantes. Pero de repente David dice más adelante, él se sentará conmigo y comerá conmigo a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y entonces Mefiboset está ahí no nada más como un invitado, ¿sabes? Has ido de repente a comer a la casa de un amigo, ¿no? Y por más que te dicen, hey, siéntate como en tu casa, ¿no? Y te sientes a la mesa, pero ahí todavía tú te sientes así como, no sé si aquí hacen rollito la tortilla o no. No sé si aquí, no sé, ¿no? Tienen sus costumbres, no sé, y no te sientes como muy cómodo, ¿no? Te sientes a la mesa, pero estás sorprendido porque estás comiendo con todos ellos, pero de repente que te digan, no, tú eres como mi hijo, todo cambiaría. Y así es, todo cambia cuando Dios nos da el derecho de ser sus hijos. ¿Cómo obtenemos ese derecho? Lo recordamos de nuevo en Juan 1:12. Dijimos que ¿cómo nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios? Cuando le recibimos y creemos en su nombre. De esa manera somos adoptados, hijos suyos. Y dice aquí, volvemos a Efesios 1:5 y dice, hijos suyos por medio de Jesucristo. Todo esto por medio de Jesús. Todo esto por medio de Jesús, porque creemos en Él, porque depositamos nuestra fe en Él. Ahora escucha lo que dice en el verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué significa amado? Bueno, amado es alguien que ha sido eso, amado por el Padre. Y Juan capítulo 17, Jesús está orando a su Padre y menciona el amor que Dios le tiene a él, ¿no? En Juan 17 versículo 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El amor entre el Padre y el Hijo, entre Dios Padre y Dios Hijo, existía desde antes de la fundación del mundo. ¿Alguien se acuerda qué más sucedió antes de la fundación del mundo? Lo vimos la semana pasada, Valentina. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Y antes de la fundación del mundo había amor entre el Padre y el Hijo. Él es el amor. ¿Alguien se acuerda cuáles fueron las palabras? Levanta tu mano si lo sabes. ¿Cuáles fueron las palabras que se escucharon desde el cielo cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista? Este es mi Hijo amado a quien yo he enviado. A ver, ¿quién más? Emanuel. Exacto, en quien tengo complacencia, ¿no? Y esto significa en quien tengo mi amor, en
de quien estoy orgulloso, por así decirlo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre revelando que ese Jesús que estaba en el agua, saliendo del agua, era su Hijo. Pero este es mi Hijo amado, ¿no? Este es mi Hijo amado, Él es el amado. Y dice, pero Él nos ha hecho aceptos en Cristo, aceptos en el amado. La palabra acepto es muy favorecido. ¿Alguien se acuerda de quién dijeron, eres muy favorecida? A ver, ¿debe ser? De María, exactamente. Eres una mujer muy favorecida. Y eso es lo que significa aceptado. No solamente nos ha hecho hijos adoptados suyos, sino que nos ha favorecido demasiado. Ahora ponte a pensar en esto. Si Él nos escogió antes de la fundación del mundo, si Él nos bendijo con toda bendición espiritual, si Él nos adoptó hijos suyos, y de repente estás a su mesa sentado, comiendo, teniendo comunión con Dios, pero nada más no te dice eso, sino eres tú mi hijo, ¿tú crees que has sido favorecido? Sí. No, muy favorecido. Bueno, sí favorecido, pero más allá de favorecido, muy favorecido, muy favorecido. Eso es lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado su favor, nos ha dado su gracia, nos ha dado su amor. Al creer en Él, todo cambia. Nos bendijo, nos escogió, nos adoptó y nos aceptó. El día de hoy vimos dos. ¿Cuáles son? Nos adoptó y nos aceptó. ¿Y cómo llegamos a ser hijos adoptados de Dios? Cuando le recibimos y cuando creemos en su nombre. Somos aceptados y adoptados por medio de Jesús, porque Él tomó nuestro lugar. Somos creación suya, Jesús es el Hijo de Dios. Somos pecadores, Jesús es santo. Y lo que hizo Jesús fue intercambiarnos. Y ahora Él cuando nos ve, Dios el Padre cuando nos ve a su Hijo en nosotros, ve al amado en nosotros. Y nos damos cuenta que hemos sido muy favorecidos. ¿Hemos sido favorecidos? Más que favorecidos, muy favorecidos. Entonces creo que eso nos hace estar agradecidos con Dios, ¿no es así? No nada más agradecidos con Dios. Dice que todo esto Él lo hizo para la alabanza de la gloria de su gracia, para que le alabemos continuamente. Nuestra respuesta al saber cuánto Él nos ha amado debe de ser adoración a Él. Así es que pongámonos de pie y vamos a orar y a decirle a Dios eso. Señor, gracias por el favor, el gran favor que tú nos has dado, porque somos muy favorecidos en ti, porque nos has adoptado y queremos honrarte, darte gloria y honra por esto. Cerramos nuestros ojos. Señor Jesús, gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias por tomar nuestro lugar. Y al tomar nuestro lugar, has cambiado nuestra identidad, Señor. Ahora, Señor, al creer en ti, al creer en ti, Señor Jesús, como Hijo de Dios, como aquel que pagó nuestros pecados, que murió y resucitó, Señor, ahora nos has adoptado como tus hijos, Señor. Señor, ayúdanos a ver con claridad, Señor, lo que tú has hecho por nosotros, que sin merecerlo nosotros, solo por tu afecto, por el afecto de tu voluntad, porque tú lo has querido, Señor, nos has adoptado como tus hijos, Señor, y nos has aceptado en Cristo. Gracias, Padre, por lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Señor, ayúdanos a entenderlo, más allá de entenderlo, a recibirlo, a comprenderlo, Señor, a hacerlo nuestro, Señor. Que ahora ya no somos lo que éramos antes, ahora somos todo esto en ti, Señor. Bendecidos, escogidos, adoptados y aceptados, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cada quien con su supervisor.